Como dijimos desde el principio, el propósito de la disciplina eclesiástica es hacerle bien al hermano que se ha extraviado. Y todas estas consideraciones que hemos visto hasta ahora tienen el propósito de ocasionar el bien al hermano que se ha extraviado y está siendo auxiliado. Nuestro deseo, así como nuestra expectativa al ir a dar los primeros auxilios espirituales, será el buen efecto de la medicina que nuestro Señor Jesucristo prescribió. Y el saber y entender que por lo tanto funcionará. Si yo, que no sé nada de medicina, prescribo una receta a un enfermo, lo más seguro es que lo enferme más. Pero si es el Señor Jesucristo, el que todo lo sabe, el creador y sustentador de todas las cosas, el que prescribió la medicina, entonces de seguro tiene que funcionar. Y al ir nosotros a llevar estos primeros auxilios, debemos ir con esto en mente. Va a funcionar. Tiene que funcionar. Porque no la prescribí yo solo, digamos que la fui a comprar y se la llevo a él o a ella. Así que veamos el día de hoy, hermanos, el buen efecto de la disciplina. El buen efecto de la disciplina. Les invito a que vayamos al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Mateo. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Mateo, capítulo 18, y vamos a leer el versículo 15. Mateo 18, versículo 15. Dice la palabra del Señor. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Hasta ahí. Ya hemos visto en todos los mensajes anteriores que si tu hermano peca contra ti, debes ir a decirle: esto que hiciste es pecado. No podemos quedarnos callados, no podemos dejarlo así, porque ya vimos que se endurecerá él o ella y terminará en el infierno, o causará daño a la iglesia. En esta oportunidad, entonces, nos vamos a enfocar en lo que significan las palabras si te oyere. Pues ya vimos si tu hermano, ya vimos qué significa que es nuestro hermano, ya vimos el pecado, las clases de pecado, vimos el ir, ya vimos el cómo ir, ya vimos que es también estando tú y él solos. Ahora veremos si te oyere. Es claro que entonces el término aquí, oír, significa atender o hacer caso a lo que se le ha dicho. No es un oír literal, pues todos pueden escuchar, o casi todos, pero de escuchar a hacer caso y obedecer hay mucha distancia. De manera que el texto no está diciendo si te alcanza a escuchar lo que le dijiste, no, está diciendo si te hace caso, si tú vas y le redarguyes de que ha pecado y ese creyente te hace caso, obedece, atiende a la exhortación que le has dado con la escritura, entonces has ganado a tu hermano.
De manera que ese oír es si tu hermano o tu hermana recibe la exhortación, si tu hermano o tu hermana reconoce o logra ver su pecado. Esa es la idea que trata de transmitir el texto. Si tu hermano o tu hermana, al tú ir a redarguirle y decirle esto que hiciste es pecado, si él o ella logra reconocer y ver que de verdad es pecado por la Escritura y el Espíritu Santo que le revele estas cosas al corazón, dice, has ganado a tu hermano. Pero también estas palabras quieren decir si tu hermano atiende a tu exhortación, como vamos a ver enseguida. No solo es que pueda ver su pecado y reconocerlo como pecado, sino que también atienda a la exhortación y tome las medidas necesarias para tratar con ese pecado. De otro modo, el oír o te oyere no se habrá cumplido. Porque bien puede haberme escuchado y decir, no, sí, hermano, sí, yo sé que eso que hice es pecado. Está bien, gracias hermano, Dios lo bendiga, y no hacer nada. No podemos decir que no soy yo si no tomó acciones al respecto. Miren el buen efecto de la disciplina eclesiástica o los primeros auxilios espirituales. El hermano o la hermana que logró ver su error y que tomó medidas en este pecado por la exhortación cordial y amistosa que ustedes le hicieron, ese hermano entonces ahora ha sanado. Ha sido traído como aquella oveja al redil de nuevo. Pues como hemos expresado varias veces, en el contexto se nos acaba de hablar de la parábola de las ovejas. Y aquí quien va por la oveja perdida, decíamos, es usted. ¿Y cómo lo hace? Yendo a decirle al hermano que se ha descarriado, que se ha perdido, has pecado de esta manera, arrepiéntete. Cuando este hermano vuelve, miren que dice el texto, has ganado a tu hermano. Y eso ya es una gran bendición, hermanos. Eso es una bendición. Y en términos prácticos, entonces, esta bendición es cuando aquel hermano o aquella hermana atiende a la exhortación. Pues, como les decía hace un momento, no será solamente que diga, está bien hermano, tiene razón, y ya. Sino que debe tomar medidas al respecto de aquel pecado que le ha sido señalado. Ahora, ¿cómo sabré o cómo puedo saber que aquel hermano o hermana de verdad oyó la exhortación o atendió a la exhortación? ¿Cómo sé que surtió el efecto que se buscaba la medicina? Bueno, la realidad es que depende. ¿Depende de qué? Depende de la clase de pecado que se esté redarguyendo. Es la clase de respuesta que nosotros vamos a tomar como buena de que ha escuchado la exhortación. En ese sentido, reconocemos al menos 4 clases principales de pecado que serán nuestros 4 encabezados del día de hoy. Estas 4 principales clases de pecado son, en primer lugar, los pecados que requieren restitución de daños ocasionados. Ya vimos en una ocasión anterior los pecados de acción, de comisión, de pensamiento,
y de omisión, ¿se acuerdan? Ahora esta clasificación no se refiere a eso, sino se refiere, ahora los estamos clasificando en cuanto a su respuesta. En este caso, los primeros son aquellos que requieren restitución de los daños ocasionados. La segunda clase de pecados es aquellos que requieren resoluciones de índole personal. Y la tercera clase de pecados son aquellos que requieren corrección de la conducta moral. Y la cuarta y última son los que solamente requieren un reconocimiento oportuno. Miren entonces lo complejo de la situación. No es o no se acabó la labor o no se da por efectuada la sanidad de la medicina cuando el hermano dice, está bien, tiene razón, aleluya, lo que sea. No, sino que algunos pecados, según su clase, requerirán algunas medidas o acciones para que podamos nosotros identificar que la medicina ha surtido el efecto. El primer grupo, que son los que requieren restitución de daños ocasionados, esta clase de pecados son aquellos que han ocasionado un daño material o moral hecho al prójimo y que debe ser resarcido. Esta clase de pecados son aquellos que se redargüyen, pero que son aquellos que causaron un daño material o un daño moral al prójimo. Y como leímos hace un momento, debe ser resarcido. ¿Se acuerdan que dice la Escritura? Si alguien se roba a la bestia de su vecino, a la vaca o a la oveja, dice, si es un animal de esta clase, un vacuno, por ejemplo, dice, debe restituir por él 5 veces. ¿Se acuerdan? Si se robó una oveja, debe pagar 4 ovejas. Miren qué perfecto es el Señor, ¿no? ¿A quién le van a quedar ganas de volver a robar después de eso? Qué perfecta es la ley de Dios en ese sentido, que desalienta aún el pecado. Entonces, si resulta que vamos a redarguir un pecado que causó un daño, sabremos que habrá tenido un buen efecto, hermanos, no solo porque nos digan, sí, reconozco que he pecado, no, sino porque se ha hecho lo necesario para resarcirlo. Por ejemplo, si se trata del pecado de robo, por ejemplo, la evidencia de haber recibido la exhortación no será está bien, reconozco que hice mal, no lo volveré a hacer. No, hermanos. Esa no será la evidencia de que recibió la exhortación. ¿Por qué no? Porque esta clase de pecado implica un daño material hecho al prójimo que debe ser resarcido. Es decir, según la clase de artículo robado, debe existir una restauración del daño. Miren el arrepentimiento de Zaqueo en Lucas 19, 8 y 9. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Miren el genuino arrepentimiento de Zaqueo. ¿Se fijan? Allí está el genuino arrepentimiento en acción. Zaqueo no lloró ni hizo dramas, ni dijo sentir el poder de la presencia de Dios. Únicamente sus acciones dieron cuenta de las operaciones del Espíritu Santo en su corazón.
¿Cuáles acciones? Las acciones que tomó para resarcir el pecado que había cometido. Allí se ve que hay arrepentimiento. De manera que tampoco se trata de esperar, que no debemos esperar las palabras exactas de una fórmula de verdadera conciencia de pecado. Pero el efecto en la conducta del arrepentimiento, hermanos, suplirá con creces toda la falta de palabras. Es decir, que al ir nosotros al exhortar al hermano o la hermana, no debemos esperar o exigir que nos responda las palabras correctas. Será bueno escuchar palabras correctas. Sin embargo, no debemos verlo como una fórmula. Si me dijo así, entonces es que sí. Si me dijo así y le faltó esta palabra, entonces es que no. No se trata de eso, porque en muchos casos las acciones de arrepentimiento suplirán con creces la falta de palabras. Aquí no vemos, repito, a Zaqueo diciendo: ay, mira, Señor, todo lo que hice, perdóname, por favor. No, él simplemente toma las acciones que manifiestan su arrepentimiento. Ahí, Zaqueo recibió la exhortación. ¿Cuál? La del Espíritu Santo en este caso. Y se arrepintió. Sin embargo, entonces, noten la disposición voluntaria de Zaqueo en la iniciativa propia de resarcir el daño causado, lo cual es prueba indubitable del verdadero arrepentimiento. Pero si cuando soy redarguido o redarguida de una ofensa hecha a algún otro hermano y me digo, pues bueno, ay, que me perdone luego, sin tomar yo la iniciativa de ir a pedirle perdón, tal arrepentimiento podrá ser puesto en duda. Hace un rato leíamos en Deuteronomio 5, ¿se acuerdan? Si alguno infringiere y pecare, ¿qué debe hacer? Reconocerá su pecado y su falta y resarcirá. ¿Se fijaron? Dos cosas. Reconocerá y resarcirá. Ha de ir, pedir perdón y ha de resarcir. En ese sentido, si se va a restituir un robo, entonces no es llevarle la pieza o llevarle, recuperarle ya sea el dinero o lo que sea, sino también es pedirle perdón. ¿Me explico? De manera que, como podemos observar, hay pecados que por sí mismos demandan una restitución. Y esto es generalmente cuando ha habido un daño material o moral al prójimo. Hoy en día eso ya no sucede, pero cuando hay alguien que golpea a otra persona y esa persona necesita atención médica, ¿quién debe pagar esa atención médica? El que lo golpeó. Esa es una de las formas de que va a resarcir lo que ha hecho. Y esto aún debe ser enseñado hasta en los niños. Pues esta es la razón por la que cuando los niños, ya sea incidentalmente o intencionalmente, causan algún daño, lo deben resarcir en la medida de sus posibilidades, evidentemente. Fue y le rompió un plato a tal cosa a algún vecino o algún familiar, entonces con lo que te damos a ti o lo que sea, tú vas a juntar y se lo vas a pagar. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice Dios. Eso es lo que dice la Escritura, ¿no lo leyeron? Así dijo el Señor. Pero que la ley de los hombres no exige eso, pues la ley de los hombres no exige nada de lo que es justo. Nosotros estamos para obedecer a Dios por encima de los hombres.
Así que si hubo algún daño en aquel pecado que estamos redarguyendo, el testimonio de que ha escuchado, de que me oyó, será que resarció ese daño. Pero ¿qué pasa si yo cometí fraude o fraudeé a alguien en el pasado? Tal vez no conocía al Señor o no sé, miren a Zaqueo, ¿verdad? Él no conocía al Señor y defraudó y robó y cuánta cosa. ¿Qué hizo Zaqueo? Dijo, yo lo voy a resarcir y les voy a dar 4 veces a los que les robé y a los que los transié y les hice y los engañé. Miren entonces cómo está allí resarciendo Zaqueo el daño que hizo. Pero ¿qué tal que no encuentro a aquella persona o ya se murió? Bueno, leímos en Deuteronomio que se le debe dar a su familiar inmediato. Se murió él, pero su esposa sigue viva. No, ya se murió su esposa. Bueno, sus hijos siguen vivos. No, ya se murieron sus hijos. Bueno, tendrá algún nieto. ¿Me explico? Noten entonces que la Escritura nos manda a resarcir estas cosas. Sin embargo, debemos hacer la aclaración de que existen ocasiones en las que el daño material o moral no puede ser resarcido al ofendido. Y aquí reconocemos 2 razones principales. Que el daño moral o material no puede ser resarcido en primer lugar por la intensidad del daño. Como por ejemplo, en el caso de un gran daño moral a la reputación de alguien que se le haya hecho perder oportunidades o negocios o amistades irreparablemente. En esos casos, hermanos, muchas veces por más que se intente, ese daño no se puede resarcir. Como por ejemplo las acusaciones que alguna vez de manera mentirosa se hacen a las personalidades. Esas personalidades luego entonces son vistas como bien nomás, y ya entonces los corren de su trabajo, ya nadie les quiere dar trabajo, dar contratos, etcétera. Y entonces pues toda su reputación se va a la ruina y resulta que era mentira, ¿verdad? Esa persona hizo mal, dañó la reputación de alguien y para ir a resarcirlo, lo mínimo que debe hacer es que públicamente debe procurar desmentir lo que dijo. Sin embargo, ya el daño a la reputación, eso por lo general es casi irreparable. Ya no se puede reparar y en esos casos, hermanos, pues no se puede hacer más. Otro ejemplo de la inmensidad del daño que lo hace irreparable es, por ejemplo, en el caso de un asesinato. En el caso de un asesinato, vamos a pensar que es algo imprudencial, ¿verdad? Allí ya no se puede reparar la pérdida. El mundo a veces establece algunas cifras en las que se puede dar alguna ayuda económica, etcétera, pero no se puede ya reparar el daño. En todo caso, se puede buscar sufragar los gastos funerarios, etcétera, pero el daño per se, completo, no se puede ya sufragar. Así que, pues no se puede esperar más. La segunda razón principal por la que el daño material o moral ya no puede ser resarcido es por la ausencia de los receptores de la restitución.
Por ejemplo, cuando el receptor del daño ya ha fallecido. En este caso, si se trata de la restauración o restitución de una defraudación, por ejemplo, podrá restituirse, como veíamos, a sus descendientes. Pero de no haberlos, o de no conocerlos, o de no encontrarlos, hermanos, la Escritura, de hecho, nos dice, leímos, ¿se acuerdan qué dijo en Deuteronomio que hay que hacer? Vamos nuevamente porque se me hace que ya se les olvidó, hermanos. Deuteronomio, perdón, Números, capítulo 5. Dice el versículo 6, Números 5, 6, di a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometiere alguno de todos los pecados con que los hombres prevarican contra el Señor y delinquen, aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó. Si aquel hombre no tuviere pariente al cual sea resarcido el daño, miren, se dará la indemnización del agravio al Señor, entregándolo al sacerdote, además del carnero de las expiaciones, con el cual hará expiación por él. ¿Se fijan cómo, hermanos, nos dice la Escritura que se lo dé al Señor? ¿Por qué se lo dé al Señor? La clave está en el versículo anterior, pues que nos dice que prevarican contra el Señor, porque todo pecado es contra Dios. Aunque se peque contra el prójimo, se está pecando contra Dios porque Dios mandó que no se pecara contra el prójimo. ¿Me explico? De manera entonces que el Señor dice, si no encuentras a quien resarcírselo, entonces dámelo a mí, dice el Señor, porque a mí también me infringiste mal. Otro ejemplo de cuando el daño no puede restituirse a la persona directamente es cuando el receptor del daño no se sabe de su paradero. En tal caso, si no hay manera de localizarlo, hermanos, pues se puede proceder conforme a este principio que leímos en Números capítulo 5. Ahora, también puede suceder, puede darse el caso que no se puede resarcir cuando el receptor del daño no quiere saber ni recibir absolutamente nada de nosotros. En tal caso, igualmente se podrá actuar así, y si no se trata de un asunto de restitución de daños materiales o de fraudes o de lo que sea, hermanos, no se puede hacer más. Hay personas que hayan quedado tan dañadas, tan dolidas, que no quieren ni que nos acerquemos, que no nos quieren ni escuchar y no quieren recibir ni saber nada de nosotros. En tal caso, hermanos, no se puede hacer más. ¿Sí me explico? Y esto se da sobre todo en los daños morales, cuando personas quedaron heridas, dañadas al grado de no querer volver a saber nada de tal cual persona. No obstante, fuera de estos y algunos otros impedimentos legítimos, la restitución del daño será prueba fiable del verdadero arrepentimiento. Pero pasemos al segundo grupo
de pecados que son los que requieren resoluciones de índole personal. Ahora bien, existen pecados que por su naturaleza no exigen una restitución a un tercero, pero sí una corrección en forma de resoluciones de índole personal. Es decir, no tengo que ir a pagarle nada a nadie, pero sí, dado que es un pecado que tiene que ver conmigo, debo tomar una resolución personal. Ya hemos visto que el arrepentimiento verdadero implica un volverse de un camino o determinación tomada. En ese sentido, habrá decisiones pecaminosas que serán redargüidas o situaciones pecaminosas en las que estemos enredados o involucrados. A eso es a lo que nos referimos con aquellas cosas que requieren una resolución de tipo personal. Por ejemplo, miren lo que nos dice el apóstol Pablo en Efesios 4:28. Dice Efesios 4:28, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Noten que no solo se debe de dejar de robar, ¿se fijan? No solo debe de dejar de robar, sino que debe ponerse a trabajar. Y no solo debe de ponerse a trabajar, sino también debe de ponerse a trabajar en lo que es bueno. ¿Se fijaron? Dice el texto. Miren. Haciendo con sus manos lo que es bueno. O sea que ese trabajo debe ser un trabajo bueno. No vaya a decir, bueno, está bien, voy a dejar de robar, me voy a ir a trabajar con los narcos. ¿Sí me explico? Bueno, porque hermanos, esto es un cáncer tan perverso que no sé si ustedes sabían que en nuestro país ya es la segunda empresa, si se le puede llamar así, que más trabajos produce en el país, que más empleos da y genera en el país. Literalmente. Por eso, al ir a trabajar, hermanos, se debe trabajar en lo que es bueno. No en cualquier trabajo malvado o que produzca cosas pecaminosas. Solo por poner un ejemplo. Imaginen que hay una persona que es policía. Viene a Cristo y cree y es salvo. Entonces le es redargüido del abominable pecado del cohecho. Porque saben ustedes que esto es algo muy común aquí en nuestro país. Ahora que estaba con los hermanos, me platicaba el pastor sobre una persona que es policía y que literalmente dijo, es que el salario es muy malo, pero yo sigo allí porque nos andamos quedando al menos como con 2,000 pesos diarios de puras extorsiones. Y eso sin ya quitándole lo que hay que reportarle al jefe, porque hay que darle también su parte al jefe. Y de eso vive. Entonces esta persona llega a la iglesia, es creyente y se le redarguye de ese pecado. Este creyente nuevo dice, pero es imposible estar en la corporación y no participar, incluso tan solo como cómplice por silencio, porque puede decir, no, pues yo no tomo nada, pero pues sí sé que mi parejota se lleva todo. Pero pues yo no digo nada, pues porque es mi pareja, porque si no así me va a ir, porque lo que sea, ya saben cuánta cosa. ¿Eso entonces lo hace libre de pecado? No está siendo cómplice. Si guardas silencio, estás siendo cómplice. Entonces,
Mm, dice este creyente, pues entonces, pero pues no puedo. Y entonces el consejo en el orden bíblico es, si tu ojo te es ocasión de caer, ¿qué dice el texto? Sácalo. O sea, tienes que dejar tu trabajo. ¿Sí? Tienes que dejar tu trabajo y tienes que buscar otro donde hagas el bien y no peques. En este caso, ¿cuál será la evidencia de que ha atendido a la exhortación? De que oyó. Pues dice el texto, si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Cuál será la evidencia de que oyó? Pues que dejó ese empleo y se buscó otro, ¿cierto? Y así es como habremos entonces comprobado que se ha ganado al hermano o a la hermana. Un ejemplo más en cuanto a las resoluciones de índole personal. Supongamos que una anciana de la iglesia le redarguye a una hermana sobre la falta de modestia de sus atuendos. ¿Cuál sería aquí la evidencia de que la hermana atendió a la exhortación? La resolución que tomó del cambio de sus atuendos, ¿cierto? Porque es mejor que siempre traiga la misma ropa, pero modesta, si no tiene más, que por querer traer siempre algo diferente, entonces ande inmodesta. Incluso bien puede hacer como hacen muchas creyentes. Usará su creatividad para reacondicionar su ropa para que sea más modesta. Y así es como habremos comprobado que se ha ganado a la hermana. ¿Me explico? Y podemos seguir, hermanos, con muchos ejemplos en los que se deben tomar resoluciones sobre algo que estoy haciendo actualmente y noten, aunque incluso tiene que ver con mi trabajo, que tenga que ver con mi familia, que tenga que ver con mis actividades, que tenga que ver con mis pasatiempos, que tenga que ver con muchas cosas así. Son resoluciones de índole personal. Pero pasemos al tercer grupo de los pecados que requieren corrección de la conducta moral. Son los que requieren la corrección de la conducta moral. Tal vez la clase de pecados más usualmente redarguidos serán aquellos que, para dar por bien entendida la exhortación, requerirán una corrección de la conducta moral. Es decir, a alguien se le redarguyó de pecar contra el cuarto mandamiento. Ya saben todos cuál es el cuarto mandamiento, ¿verdad? El de dedicar el día al Señor, el día domingo, el día del Señor. Ese es el cuarto mandamiento. Y se le redarguye a un hermano o a una hermana de que no está obedeciendo al cuarto mandamiento, sino que se va de paseo, va y compra en la tienda, va y hace y deshace en el día del Señor. ¿Cómo sabríamos que hizo caso de esta exhortación? En este, como en los casos anteriores, las solas palabras de sí, está bien, hermano o hermana, tiene razón, ore por mí, no pueden ser tomadas como una señal definitiva de la sanidad. Es una buena señal, pero no es la señal definitiva de que ha sido sano. Es señal de que se tragó bien la medicina. Todavía vamos a ver su efecto. Será necesario observar un cambio en su conducta para saber que la disciplina bíblica o los primeros auxilios espirituales han surtido su efecto. Vamos a observar entonces su conducta, lo que hace en lo sucesivo,
o que ya no haga lo que se le redarguyó en lo sucesivo, y entonces sabremos que los primeros auxilios espirituales han surtido su efecto. Se habrá redarguido de una conducta moral como falta de sujeción al esposo, como aspereza del esposo a la esposa, o se habrá redarguido las mentiras, se habrá redarguido alguna conducta mundana, etcétera. Y aunque el hermano o la hermana hayan recibido con humildad nuestras palabras, el buen fruto de esa labor se hará esperar un poco de tiempo. Es decir, cuando observemos que esto ha caminado. ¿Y por qué estamos haciendo este énfasis, hermanos? Porque el siguiente paso es, si no te oyere, dice el versículo siguiente, y entonces, ¿qué voy a catalogar como si no me oyere? Pues precisamente esto, porque tal vez me oyó con los oídos, pero no con el corazón. Entonces, habré de dar el siguiente paso cuando después de que le hemos expuesto estas cosas, dijo que sí, no, sí, que qué bueno, gracias por exhortarle y que aquí y allá, pero le seguimos viendo haciendo lo mismo. Pasa el tiempo, pasan los meses y sigue haciendo lo mismo. Aquí entonces es que entendimos que no oyó. ¿Me explico? Y el último grupo de pecados son los que solamente requieren un reconocimiento oportuno. Existen también pecados, hermanos, que por su naturaleza interna difícilmente podremos juzgar el buen efecto de los primeros auxilios espirituales en ellos. No significa que sean imposibles de juzgar, pero que sí es mucho, mucho más difícil y en algunos casos no debido. Esta clase de pecados, por su naturaleza secreta, no suelen ser discernidos por otros, sino son por lo general aquellos que son más bien confesados. Es decir, que aquel que los comete es redarguido por el Señor, por el Espíritu, por la palabra y confiesa su pecado. Las corrupciones internas y los pecados de pensamiento son las más comunes entre esta clase. ¿Cómo sabríamos que aquel hermano que ha confesado o aquella hermana que ha confesado su disposición a estos pecados ha recibido una exhortación después que le oímos? Porque no solo le vamos a oír y le vamos a decir, ay, pobrecito hermano, mire, que anda pecando en estas cosas. No, hermanos, pues le vamos a exhortar, ¿verdad? Le vamos a llamar al arrepentimiento. ¿Cómo sabremos que hizo caso a la exhortación? Bueno, será muy difícil. La verdad es que será muy difícil y en este caso habremos de dar por bien recibida la exhortación cuando el hermano o la hermana en humildad reconoce su pecado y ruega al Señor por ayuda. Ciertamente podremos eventualmente preguntarle cómo le está yendo con ese asunto. Sin embargo, hermanos, tales cosas, como vimos en una ocasión anterior, son las que competen al Señor y pues el Señor tratará. Ciertamente podemos distinguir si ha avanzado o no, a veces hasta con escucharle orar. Pero hermanos, a pesar de todo eso, no podemos nosotros, no tenemos juicio ni autoridad ni potestad para decir, pues como le he estado escuchando orar, esto significa que está pecando en esto otro. No, hermanos, eso ya vimos que nosotros estaríamos pecando al hacer eso. Así pues, hermanos, en esta clase de pecados, un reconocimiento oportuno, como decíamos, será sencillamente nuestra prueba de que ha escuchado.
En la ocasión siguiente vamos entonces a enfocarnos en el segundo escalón de los primeros auxilios espirituales.